Desearía que mi hijo hubiera sido encontrado muerto. Fue secuestrado en 1999 y anoche, él regresó a casa. En 1999, mi hijo Levi fue llevado de su habitación en medio de la noche. Mi esposa Kelsey y yo estábamos sentados abajo viendo televisión cuando el grito de mi hijo sacudió toda la casa. Fue un sonido que sigo escuchando cada minuto de cada día. Cuando corrimos a su habitación, todo parecía normal, ni siquiera había una sola arruga en su cobertor de cama, lo único que faltaba era él. Poco después, la vida se convirtió en un infierno viviente. Las autoridades nos interrogaron sin descanso sobre su desaparición y no les culpo por su despiadada persistencia. Lo que había ocurrido simplemente no podía ser explicado y si yo hubiera sido el detective, también habría pensado que mi esposa y yo lo hicimos. Eso es lo que pensaba el resto de la comunidad. El misterio que rodeaba el caso me volvió loco. Cada día teníamos reporteros golpeando nuestras puertas exigiendo respuestas sobre la desaparición de mi hijo. Tener a esos buitres rondando mi casa me hizo comprender una definición de odio que no entendía, un odio tan puro que constantemente pensaba en el asesinato. A donde quiera que me volteaba, las historias de mi hijo estaban en la primera página de los medios de comunicación locales, el nombre de Levi impreso en negrillas. La Gaceta del Pueblo constantemente imprimiendo fotos de Kelsey y yo, empapados en lágrimas en nuestro peor momento, arrojándolas en los porches de cada casa de nuestra comunidad. La agonía de la situación poco a poco despedazó mi matrimonio. Kelsey dejó su trabajo y nunca volvió. Su trabajo a tiempo completo se convirtió en pasar sus días llorando en el sofá. Fue desgarrador. En cuanto a mí, sería un mentiroso si no dijera que me familiaricé con el sabor del metal de una pistola en algunas ocasiones. Cada día sentía como si mi corazón estuviera siendo pisoteado, apretado en un tornillo de banco y robándome el oxígeno. La depresión que pintaba las paredes de nuestra casa se infiltró rápidamente en nuestros poros, causando rutinarias peleas entre mi esposa y yo. Al principio las peleas eran mensuales, luego semanales, hasta que los gritos y los altercados violentos se convirtieron en un evento diario. Cuando decidimos separarnos, mi mundo implosionó. Kelsey era mi todo. El amor que teníamos el uno por el otro era tan profundo, pero la desaparición de mi hijo demostró ser suficiente calor para secar el río. Por un tiempo, hablamos por teléfono de vez en cuando, siempre una gran conversación, pero cuando discutimos la posibilidad de reunirnos, ambos acordamos que el encuentro resurgiría demasiado dolor. En algún lugar dentro de mí todavía hay amor por ella y a menudo fantaseo con que estemos juntos de nuevo algún día. Aunque los recuerdos de la desaparición de Levi y mi matrimonio fallido continuaban encontrando su camino a través de las puertas cerradas en mi mente, me permití disfrutar de la vida nuevamente. El velo gris que se había echado sobre mis días estaba permitiendo lentamente que los colores brillaran a otra vez. Mi salud mental estaba mejorando, y las sonrisas y las risas se estaban reintroduciendo en mi vida. Vivir había vuelto a ser una experiencia placentera. Ayer por la tarde, estaba disfrutando de mi velada en casa, cocinándome la cena y poniendo música a todo volumen en la casa. La música siempre hacía que el hogar se sintiera menos vacío. A través de los sonidos del bajo que sacudía las paredes, el chapoteo de la cocina y mis pies ruidosos y torpes bailando sobre el piso de madera, pensé que oí un golpe en la puerta. Bajé la música y miré el reloj en el microondas, eran las 8:30 y ya estaba completamente oscuro. Detuve mi respiración para escuchar de cerca, el golpe sacudió la puerta una vez más. Seré el primero en admitir que cuando alguien no solicitado llama a mi puerta, inmediatamente me convierto en un cobarde y me escondo. Un hombre adulto agachándose detrás de su mostrador de cocina por miedo al golpe en la puerta, vaya escena. Pacientemente esperé agachado en el piso de mi cocina esperando no escuchar nada más que silencio. Cuando sonó el timbre, me sobresalté, mi corazón no estaba seguro de si quería seguir latiendo. Esperar hasta que la persona del otro lado se fuera ya no era una opción. Los golpes se volvieron más rápidos y fuertes, mi corazón latiendo al unísono con los golpes rápidos. Los golpes hicieron que las llaves colgadas junto a la puerta vibraran y la decoración de la estantería se desplazara. Pensé que la puerta estaba a punto de saltar de sus bisagras. Agarré mi cuchillo de chef, lo metí entre mi cinturón y tragué mi ansiedad. Corrí hacia la puerta con tal ferocidad, listo para atacar lo que estuviera del otro lado. Puse mi mano en la perilla de la puerta y sentí que la energía del otro lado se transfería a mi torrente sanguíneo y pulsaba detrás de mis ojos. Cuando abrí la puerta, sentí como el calor de mi cuerpo era absorbido a través de mis pies y se perdía en el suelo. Mi piel se enfrió al instante por el sudor frío que brotaba de todos los poros y empapaba mi ropa, no podía respirar, no podía ver, no podía sentir. Al otro lado de la puerta estaba mi hijo. No había envejecido ni un día. No estoy seguro si hay una palabra para describir la sensación de estar confundido, aterrado, nauseabundo, mareado, débil, triste y sorprendido al mismo tiempo, pero por ahora la palabra jodido servirá. La vista de mi hijo me dejó jodido.
Mi visión empezó a desenfocarse, solo sus pupilas estaban en mi enfoque. Todo alrededor de sus ojos era total oscuridad, mis rodillas temblaban y mi equilibrio empezó a tambalearse. Lo último que recuerdo después de abrir la puerta fue a Levi alcanzándome mientras caía hacia atrás y el zumbido entre mis oídos cuando mi cabeza golpeó el suelo. Cuando recobré el conocimiento, ya estaba sentado. La habitación parecía flotar sobre el agua mientras trataba de ponerme de pie con gran dificultad, usando mis piernas de marino para recuperar el equilibrio. El terrible dolor en mi cabeza me convenció de que mi cerebro intentaba escapar de mi cráneo. El olor a comida quemada se colaba por mi nariz. A medida que la habitación empezaba a nivelarse, llamé al nombre de mi hijo. Silencio. Todo se sentía tan real, pero, de nuevo, también lo hace la locura. Simplemente no había manera, ninguna explicación. Habían pasado casi 25 años desde la última vez que lo vi y allí estaba, en mi puerta, con la piel más clara, los mofletes todavía rellenos de grasa de bebé y unos hermosos ojos grandes y azules que su rostro aún no había desarrollado por completo. Era mi niño. Poniendo un pie delante del otro, caminando sobre una cuerda floja invisible en mi estado de conmoción cerebral, fui de habitación en habitación buscándolo. Cada vez que llamaba a Levi y para cada habitación que encontraba vacía, la locura se volvía una respuesta mucho más plausible. Subí las escaleras con cuidado de no caer de nuevo como lo hice al bajar, y me dirigí hacia el pasillo. La puerta de su habitación estaba abierta. Me quedé de pie frente a su habitación mirando a la oscuridad, demasiado asustado para entrar. Tenía miedo de la idea de entrar en otra habitación vacía aceptando que mi mente se estaba desmoronando, pero también temía encontrarlo durmiendo plácidamente en su cama. Hasta ese momento, no había entrado en la habitación de Levi en 20 años. La última vez que visité su habitación, no salí de su cama durante 3 días después de descubrir que el camino de los recuerdos no siempre tenía carreteras pavimentadas y cielos soleados. Al abrir la puerta con la respiración entrecortada, la luz del pasillo se proyectó en la parte trasera de su cabeza, que yacía en paz en la cama. Me senté con cuidado en el borde de su cama, mis rodillas envejecidas crujieron mientras me hundía en el colchón. El sonido de la respiración de Levi tiraba de emociones que no sabía que tenía. Coloqué mi mano en su espalda para sentir los latidos de una vida que creía haber perdido. Todo lo que sabía sobre religión, Dios, ciencia y realidad se había torcido y dado la vuelta cuando él apareció en mi puerta. Lo único que pude hacer en ese momento fue mirar a mi hijo de 30 años, acurrucado en sus sábanas de coches de carreras desgastadas, con el mismo pijama que llevaba la noche que desapareció. La luz del pasillo empezó a desvanecerse mientras la luz del sol de la ventana iluminaba progresivamente la habitación. Durante toda la noche, me quedé allí mirando a mi hijo con asombro. No tenía idea de qué hacer. ¿Qué podía hacer? Nada de lo que sucedió esa noche era normal. Saqué mi teléfono del bolsillo. Era la primera vez durante toda la noche que apartaba la mirada de Levi. Repasé mis contactos hasta que vi el nombre de Kelsey. Adjunta a su información de contacto había una foto de ella justo después de haber dado a luz a Levi. Miré su foto, con la mano en mi frente, preguntándome cómo sería su rostro cuando le dijera que Levi estaba acostado en la cama justo a mi lado. Me preguntaba cómo habría envejecido a lo largo de los años y qué tipo de persona se había convertido. Me preguntaba cómo sería la vida hoy si Levi nunca hubiera desaparecido. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de marcar con parálisis. No tenía idea de qué decir. No había manera de disfrazar las palabras para explicar que nuestro hijo había regresado. No hablábamos desde hace años, y ahora iba a llamarla y decir que, oye Kelsey, ¿cómo han estado las cosas? Oh, y por cierto, nuestro hijo volvió. Sí, claro. No había un plan, ningún discurso perfecto que dar. Presioné el botón de marcar. Nadie respondió. Tomé una foto de Levi durmiendo en la cama y se la envié a Kelsey. No tengo explicación, pero Levi ha regresado. Por favor, llámame. Recostado al pie de la cama de Levi, esperando su llamada, mis ojos se volvieron pesados. Empecé a desvanecerme y justo cuando estaba a punto de caer en la inconsciencia, eso fue cuando escuché el susurro. No llames a mamá. Un fuerte estruendo vino de abajo. Levi había desaparecido. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.